La temperatura es el primer signo vital que debemos corroborar. Es muy importante en épocas de pandemia puesto que nos indica si el paciente tiene un proceso infeccioso o no. Los valores normales de la temperatura corporal en un ser humano varían entre 36,5 y 37,5 grados. Es un rango normal. Por encima de 37,5 a 38,5 es un rango anormal y es conocida como febrícula. Y por encima de 38,5 se conoce como fiebre. Voy a proceder a tomar los signos vitales. ¿Listo? Voy a iniciar tomando la temperatura. Aquí en el cuello. Recordar que la temperatura la podemos tomar con un termómetro de mercurio o con un termómetro digital. Siga por acá, por favor. La frecuencia cardíaca es de vital importancia tomar el pulso del paciente. Para ello podemos hacerlo en varias localizaciones: el cuello, antebrazo o muñeca. Se prefiere por facilidad la muñeca para ver el pulso radial. Se puede tomar con los 3 dedos centrales, índice, medio y anular, o con un fonendoscopio. Tenemos que tener un reloj o un cronómetro que nos permita ver 30 segundos y poder contar cuántas pulsaciones se siente o se escuchan del paciente y multiplicamos por 2 para así conocer la frecuencia cardíaca que hay en un minuto. Recordar que hasta 100 por minuto es normal y por debajo de 60 pulsaciones es anormal y se le conoce como bradicardia. Y cuando tenemos más de 100 latidos por minuto es taquicardia. Vamos a proceder a tomar la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca también la podemos realizar por medio de los 2 dedos en la parte de la muñeca o con el fonendoscopio. Vamos a contabilizar 30 segundos y vamos a contar las palpitaciones del corazón. ...30 segundos. Hubo 23 palpitaciones, ahora multiplicamos por 2 y esa sería la frecuencia cardíaca. Frecuencia respiratoria. Es muy útil, especialmente para los pacientes que tienen infecciones en las vías respiratorias. Sabemos que hasta 20 respiraciones en un minuto son normales. Para ello debemos observar un reloj o un cronómetro y vamos a contar cuántas veces el paciente inspira en el transcurso de 30 segundos. Luego de ello vamos a multiplicar por 2 y ahí sabremos la frecuencia respiratoria del paciente. Si hay un aumento por encima de 20 respiraciones por minuto se le conoce como taquipnea y si está por debajo de 20 respiraciones se le conoce como bradipnea. Es recomendable no decirle al paciente que se va a medir su frecuencia respiratoria, porque si no va a cambiar su frecuencia inconscientemente. Ahora procedemos a la frecuencia respiratoria. Aquí también lo podemos manejar con un cronómetro y vigilamos al paciente las respiraciones que haga en 30 segundos. Es importante recordar no anticipar al paciente que se le va a medir la frecuencia respiratoria porque eso puede alterar un poco el resultado. Muy bien, la paciente tuvo 20 latidos que serían por un rango normal.
Ahora vamos a iniciar con tensión arterial. Es muy importante como signo vital, pues es donde se conoce el estado real de la persona o del paciente, es decir, su estado cardiovascular. Recordar que la enfermedad que más muerte provoca en los seres humanos son las enfermedades coronarias, y una de ellas es la tensión arterial alta, que es un enemigo silencioso que no da síntomas. De ahí la importancia de tomar cada vez que el paciente tenga la mano o ingrese a una consulta o ingrese por otro motivo a un centro asistencial o hospitalario, es recomendable tomar la tensión arterial. Esta se realiza colocando un tensiómetro 4 centímetros por encima del antebrazo y se coloca la campana del fonendoscopio sobre la proyección de las arterias radiales. Empezamos a insuflar el tensiómetro hasta 160 milímetros de mercurio aproximadamente. Empezamos a desinflar lentamente y apenas oigamos el primer latido del corazón en el fonendo, miramos a cuántos milímetros de mercurio estamos y esa sería la presión sistólica. Continúa desinflándose el tensiómetro y una vez dejen de oírse los ruidos cardíacos, esa es la presión diastólica. Recordar que los valores normales de la presión arterial son en diastólica entre 60 y 85 milímetros de mercurio y en la sistólica entre 90 y 140 milímetros de mercurio. La presión arterial. Para ello vamos a requerir este aparatito que se llama tensiómetro. Lo vamos a localizar 4 centímetros arriba del antebrazo y vamos a colocar aquí en la parte de las arterias y vamos a amarrar fuertemente. Vamos a realizar a poner la campanita aquí en la parte de las arterias y vamos a iniciar a insuflar hasta 160. Listo. La idea es empezar a bajar lentamente. Ahí es el primer latido del corazón, que sería la sistólica. Y ahí es el último latido del corazón, que sería la diastólica. Sería que la presión arterial se encuentra en un rango normal.